Yo había estado transportando cargas por contrato para Linden Transport desde Anchorage desde el octubre anterior. 5 meses manteniendo la cabeza baja y mi libro de registro limpio. El trabajo era lo suficientemente bueno, estable. Transportaba lo que me decían que transportara. Y la mayoría de las veces eso significaba equipo de perforación, módulos prefabricados, palés de comestibles destinados a campamentos en la pendiente. Nada exótico, el tipo de carga que aparecía en los manifiestos exactamente como se veía en la vida real. Eso me convenía. No soy el tipo de persona que busca historias. Había conducido lo suficiente en los 48 inferiores para saber que las rutas donde todo coincide con el papeleo son las que te permiten dormir por la noche. Alaska pagaba mejor y las rutas eran más largas, pero el principio era el mismo. Llegas a tiempo. Lo amarras bien. No haces preguntas que no sean sobre peso o dimensiones o ventanas de entrega. Te pagan. Sigues adelante. A Lyndon no le importaba mucho mis trabajos anteriores mientras mi CDL estuviera vigente y pudiera manejar caminos invernales. Apreciaba eso. Mantenían una operación de despacho estricta en un edificio prefabricado bajo cerca de Old Shepard Highway. Todo horarios en pizarras blancas y café que sabía como si hubiera estado en la hornilla desde la mañana, incluso cuando lo servías al mediodía. Raven Knapp manejaba la pizarra la mayoría de los días. Tenía una voz que salía plana y directa por el teléfono. Sin charlas triviales, solo orígenes y destinos y plazos. La había conocido en persona exactamente 2 veces. Ambas veces llevaba los mismos lentes rectangulares y la misma expresión que decía que tenía 12 problemas más urgentes que yo. Eso también me gustaba. Límites claros. La mayoría de mis rutas de febrero habían sido de Anchorage a Fairbanks, de Fairbanks a Pruoe, de regreso vacío o con una carga de retorno de tubería que necesitaba inspección al sur. Cosas rutinarias. Frío, pero rutinario. Me había acostumbrado a la luz regresando en rodajas delgadas, las autopistas vacías, excepto por otro tráfico comercial, y los turistas ocasionales que habían calculado mal el tiempo de sus vacaciones. El camión era un Freightliner Cascadia con un dormitorio decente y calefacción que funcionaba. Mantenía la cabina como mantenía mi libro de registro. Sin desorden, sin distracciones. Así que cuando Raven me llamó el 23 y me sacó del horario que había estado corriendo durante 3 semanas, lo noté. Tengo una recogida urgente, dijo. Sin saludo. Dirigida al norte a Deadorse, luego de regreso al sur a Gacona. ¿Estás disponible? Estaba estacionado fuera de un restaurante en Vasilla terminando una hamburguesa mediocre y revisando mis recibos de combustible. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Temprano. ¿Qué tan temprano? 5. Te prepararás en el patio aquí, subirás por la Dalton. La carga espera en una instalación de ConocoPhillips fuera de Pruoe. La recoges, das la vuelta y la traes al sur a un sitio cerca de Gacona. Hice las cuentas en mi cabeza. De Anchorage a Deadorse eran como 800 millas si ibas directo. La mayoría en la Hole Road. Dura en invierno, incluso cuando las condiciones eran buenas. Luego de regreso y al este hacia Gacona, que estaba tierra adentro pasando el valle Matanuska. Eso era otro día completo de conducción, quizás más dependiendo del clima. Es un giro rápido para una urgencia. ¿Qué es la carga? Equipo, un solo palé, carga asegurada, detalles en la recogida. Eso era vago, pero vago no era inusual en este tipo de trabajo, especialmente cuando el cliente era petróleo y gas. No les gustaba que los detalles flotaran por ahí. Espera. Menos de 1,000 libras. Se transportará fácil. ¿Pago? Hizo una pausa medio segundo. 6,500 fijo, la mitad por adelantado, la mitad al confirmar la entrega. Dejé de masticar. 6,500 por una ruta de 2 días era casi el doble de mi tarifa normal, quizás más. Me limpié la boca con una servilleta de papel y dejé lo que quedaba de la hamburguesa. Eso es alto. ¿Es una carga prioritaria para quién? Cliente privado. ¿Lo quieres o no? Lo quería. Ese tipo de dinero cubriría mi renta por 2 meses y algo más.
Pero el hecho de que no nombrara al cliente y no explicara por qué importaba el plazo hacía que mi instinto se tensara un poco. No fuerte, solo lo suficiente para notarlo. ¿Cuál es la ventana de entrega? Recogida mañana. Entrega para el 26. Fin del día. 3 días. Ajustado, pero factible. Si el camino se mantenía despejado y no me topaba con un cierre en la Dalton, había hecho peor. ¿Peligroso? No. ¿Sobredimensionado? No. ¿Carga estándar? Tendrás documentación en el patio. Supuse que era algún tipo de pieza de repuesto. Algo que había fallado en un sitio de investigación y necesitaba reemplazo lo suficientemente rápido como para que alguien estuviera dispuesto a pagar flete urgente para saltarse el transporte aéreo. Sucede más de lo que piensas. El equipo se rompe en el frío y a veces es más barato o más rápido transportarlo por camión que coordinar un vuelo charter a una pista remota. Dinero el mismo día. La primera mitad llega a tu cuenta esta noche. La segunda mitad dentro de 6 horas de la entrega confirmada. Eso era más rápido de lo que Linden usualmente movía los pagos. No me gustaban los vacíos en lo que no decía, pero tampoco tenía una razón concreta para rechazarlo. La carga no era peligrosa, no era sobredimensionada, y la ruta no era nada que no hubiera conducido antes. El pago era bueno, realmente bueno. Iraben no era del tipo que perdía tiempo vendiéndome algo si no era trabajo legítimo. Sí, dije, lo tomo. Bien. Prepárate en el patio para las 0500. Tendré el papeleo listo. Colgó antes de que pudiera preguntar algo más. Me quedé sentado allí por un minuto mirando mi teléfono. El restaurante tenía una máquina de discos en la esquina tocando algo countrificado y olvidable. Y el tipo 2 cabinas más allá estaba trabajando en una pila de panqueques que parecía que podía detener el tráfico. Guardé el teléfono y volví a mi hamburguesa, pero ahora sabía un poco a cartón. Probablemente lo había hecho todo el tiempo. 6,500 era mucho. Pero había aprendido hace mucho tiempo que hacer demasiadas preguntas cuando el dinero era bueno solo te sacaba del trabajo y te reemplazaban con alguien que mantuviera la boca cerrada. Si la carga era legítima, y no tenía razón para pensar que no lo era, entonces el pago era solo un reflejo de la urgencia y la inconveniencia. Tarifas de urgencia, cargo por búsqueda invernal, entrega remota. Sumaba. Terminé de comer y conduje de regreso a mi apartamento en East Anchorage. Un dormitorio, calefacción decente, un lugar de estacionamiento que cabía el camión. Mantenía mi bolso de viaje empacado y mi equipo para el frío preparado cerca de la puerta, así que la preparación no tomó mucho. Puse una alarma para las 3:30 y me fui a la cama. No dormí genial. Eso es normal antes de un largo viaje. Mi cerebro gusta de repasar listas de verificación y contingencias cuando debería estar apagándose. Seguía pensando en la ruta, en el tiempo de giro en Pruoe, en si el paso a Tigun estaría despejado o si me toparía con viento. Eventualmente, conseguí unas horas. La alarma sonó en la oscuridad. Hice café, me duché, me vestí en capas, base térmica, camisa de franela, overoles aislados Carhartt, calcetines de lana. Empaqué guantes extras y una linterna de cabeza de repuesto. Mi teléfono mostró 2 notificaciones nuevas. Una confirmación de pago de Linden por $3,250 y un texto de Raven con la dirección del patio y un código de puerta. Agarré mi equipo y salí. El patio de Linden estaba tranquilo a las 5 de la mañana. Solo unas pocas luces overhead arrojando sombras largas a través del lote de grava. Un par de camiones al ralentí cerca de la isla de combustible y el edificio de despacho brillando amarillo, pálido a través de sus ventanas frontales. Estacioné y entré. Raven estaba en su escritorio con un auricular puesto y una taza de café que decía él. Despachador más ok del mundo. Me vio, levantó un dedo, terminó la conversación que estaba teniendo, luego se quitó el auricular. Bell dijo. Mañana. Deslizó una carpeta a través del escritorio. Conocimiento de embarque, hoja de ruta, contacto de entrega. Carga preparada en el patio 7 de ConocoPhillips, a unas 12 millas al oeste de Deadorse por Spine Road. El contacto de seguridad es Jasper Green. Te encontrará en la puerta. Abrí la carpeta.
El conocimiento de embarque listaba la carga como equipo científico de monitoreo ambiental y daba un peso de 840 libras. Las dimensiones eran de palé estándar. No había códigos de placardas peligrosas. La dirección de entrega estaba listada como Estación de Investigación HAARP, Gakona acá con un número de contacto y un nombre que no reconocí. HAARP todavía activo para algunos proyectos. No conozco los detalles. Había oído de HAARP. La mayoría de la gente en Alaska lo había hecho. Era esa gran matriz de antenas que el gobierno construyó en los 90 para estudiar la ionosfera o las auroras. O algo. Recordaba haber leído en algún lugar que lo habían cerrado y entregado a la Universidad de Alaska unos años atrás. Supongo que todavía estaban corriendo experimentos. ¿Esto va directo a la instalación o a un punto de preparación? Directo al sitio. Los nombres de contacto están en la hoja. Te estarán esperando. Escaneé el resto del papeleo. Todo parecía normal. Renuncia estándar de responsabilidad. Aviso de cadena de frío. Bloques de firma. Cadena de frío. La carga es sensible a la temperatura. Está controlada por clima en almacenamiento. Una vez que esté en tu camión, no la dejes sentada en temperaturas extremas por más de 2 horas sin revisarla. Eso era un poco inusual, pero no inédito. Algunos electrónicos no les gusta el frío profundo. Monitoreada. Sin rastreador externo, solo revisión visual. Verás a qué me refiero en la recogida. Asentí y firmé la renuncia. Ella contrafirmó, arrancó mi copia y me la devolvió. Jasper te espera alrededor de las 1600. No llegues tarde. No llegaré. ¿Y Bell? Me miró por encima de sus lentes. Este es de necesidad de saber. El cliente lo quiere discreto. Sin fotos, sin publicaciones, sin hablar de la carga. La recoges, la entregas, cobras el cheque. Claro, claro. Salí de regreso al camión. El cielo todavía estaba completamente oscuro, estrellas duras y brillantes arriba. Subí a la cabina, encendí el motor. Lo dejé calentar mientras programaba el GPS y revisaba mi combustible. Luego salí a la Old Shepard y apunté al norte. El viaje a Deadorse fue largo y frío y exactamente lo que esperaba. Llegué a Fairbanks alrededor del mediodía, reposté, agarré un sándwich, seguí moviéndome. La Dalton Highway estaba vacía excepto por un par de camiones de petróleo al sur y un RV que no tenía por qué estar allí en febrero. El camino era nieve compacta y hielo la mayoría del camino. Conducible, pero no rápido. Lo mantuve estable, vigilé por caribúes y hice buen tiempo. Llegué a la zona industrial de Prue un poco antes de las 4 de la tarde. La luz ya se estaba volviendo gris. Todo allí son plataformas de grava y edificios modulares y tubos de acero. Todo bajo y funcional y pintado en tonos de blanco y beige que se funden con la nieve. Seguí Spine Road al oeste pasando un par de sitios de perforación activos hasta que vi la cerca de eslabones y la caseta de guardia iluminada que marcaba el patio 7. Me detuve en la puerta. Un tipo en un parka negro y una placa de Conoco Phillips salió de la caseta de guardia. No alguien que hubiera visto antes. Mayor, quizás 50 y algo con cabello gris cortado corto y una cara que no parecía interesada en charlas triviales. Bajé la ventana. El aire frío entró. Mark Bell, dije. Linden Transport. Estoy aquí por una recogida. Me miró por un segundo, luego abajo a un portapapeles. Te esperan. Soy Jasper Green. Sígueme adentro. Quédate en tu vehículo hasta que te autorice a bajar. No, encantado de conocerte. No, ¿cómo fue el viaje? Solo. Instrucciones. Subí la ventana y lo seguí a través de la puerta. El patio era más grande de lo que esperaba. Filas de contenedores de almacenamiento y jaulas de equipo iluminadas por focos de vapor de sodio que volvían, todo del color de papel viejo. Jasper me llevó pasando 2 filas de contenedores a una jaula independiente en la esquina trasera. Era quizás de 10 pies por lado, paredes de eslabones con un techo de metal corrugado. Y adentro podía ver un solo palé envuelto en plástico negro pesado. Se detuvo y me hizo señas para que me detuviera paralelo. Lo hice.
Caminó a mi puerta y la abrí. Baja, dijo. Bajé. El frío mordió a través de mis capas inmediatamente. Tenía que ser 15 abajo, quizás más frío con el viento. Jasper abrió la jaula y abrió la puerta. No entró, solo se quedó allí y señaló. Esa es tu carga. Un solo palé, gabinete asegurado, peso total 840. Lo amarrarás en montaje central en tu caja. Sin apilar, sin carga secundaria. Caminé más cerca. El palé era de madera estándar, y encima estaba un gabinete de metal del tamaño de un mini refrigerador envuelto apretado en plástico negro. Escarcha se adhería a la parte inferior del plástico en capas delgadas como plumas, como si la cosa adentro estuviera más fría que el aire alrededor. Eso era raro. ¿Está controlado por clima? Lo estaba. Se igualará una vez que salga del almacenamiento. Necesitas llevarlo a Gacona antes de que se caliente más allá del umbral. ¿Qué es el umbral? No es de tu incumbencia. Solo no lo dejes sentado en un espacio calentado. Lo miré. Su expresión no se movió. ¿Qué hay adentro? Equipo científico. Eso es todo lo que necesitas saber. No me gustaba esa respuesta, pero la carga era pequeña. El palé parecía estable, y había firmado la renuncia ya. Caminé alrededor una vez. Sin fugas, sin daños que pudiera ver. El plástico estaba pegado apretado con cinta de amarre industrial pesada. ¿Cómo lo reviso si algo parece mal? No lo haces. Lo entregas sellado. Si el plástico se rompe o las correas se cortan, llamas al número en tu hoja de contacto inmediatamente. No lo abras. Eso tiró de mi instinto de nuevo. Un poco más fuerte esta vez. ¿Por qué? Jasper metió la mano en su parca y sacó un pedazo de papel doblado. Me lo entregó. Léelo. Luego firma al fondo. Lo desdoblé. Era una sola página impresa en tipo negro estrecho en papel con membrete de ConocoPhillips. El encabezado decía Protocolo de Transporte Reconocimiento de Carga. Debajo había 8 líneas numeradas. Al fondo había una línea de firma y un campo de fecha. Lo leí 2 veces. La mayoría era cosas estándar de confidencialidad. El tipo de cosa que ves en fletes de alto valor o tecnología propietaria. Pero comportamiento anómalo era una frase rara. El equipo no se comporta. ¿Funciona o no? ¿Qué tipo de anomalías? Pregunté. Improbable que veas alguna. Si lo haces, lo sabrás. Eso no es una respuesta. Los ojos azul pálido de Jasper se mantuvieron planos. Fírmalo o no. Si no, llamaré a Linden y enviarán a alguien más. Aún obtendrías la mitad de tu tarifa por el viaje hasta aquí. Tu elección. Me quedé allí en el frío sosteniendo el papel. $6,500. La mitad ya en mi cuenta. La carga no era peligrosa, no era sobredimensionada, no era ilegal, hasta donde podía decir. Solo era rara. Y rara no era lo mismo que peligrosa. Probablemente. Saqué un bolígrafo de mi bolsillo y firmé al fondo de la página. Jasper lo tomó de vuelta, lo dobló y lo metió en su parca. Bien, dijo. Retrocede tu camión. Traeré el montacargas. Subí de vuelta a la cabina y reposicioné el Freightliner para que las puertas traseras se alinearan con la jaula. Jasper regresó un minuto después conduciendo un montacargas de propano. Maniobró las horquillas bajo el palé, lo levantó suave y lo cargó en mi remolque sin una palabra. Lo vi desde el espejo lateral. El palé se deslizó limpio, centrado justo como había dicho. La escarcha en el plástico brillaba bajo las luces de inundación. Jasper bajó del montacargas y caminó a la parte trasera de mi remolque. Lo encontré allí. Señaló los puntos de amarre. 4 correas mínimo. Patrón cruzado. Revísalas cada 2 horas. Entendido. Dio un paso atrás. Aseguré las correas, las tiré apretadas, revisé la tensión 2 veces. La carga no se movió. Cuando terminé, cerré las puertas traseras y las trabé.
Jasper me entregó una pequeña tarjeta de plástico, del tipo que usarías para una llave de hotel. Pase de puerta te saca del patio. Déjalo en la caja de depósito en la caseta de guardia. Lo tomé. ¿Algo más? Conduce seguro. Caminó de regreso hacia la caseta de guardia sin esperar una respuesta. Me quedé allí por un segundo en el frío, mirando la parte trasera de mi remolque. Luego subí a la cabina, encendí el motor y rodé hacia la salida. Dejé el pase de puerta en la caja y salí a Spine Road. Las reglas todavía estaban dobladas en mi billetera. Podía sentirlas allí, un pequeño rectángulo rígido presionando contra mi muslo. Giré al sur y empecé a conducir. Salí del patio 7 alrededor de las 4:30 con un tanque lleno y 2 cafés grandes de la máquina expendedora de la caseta de guardia, del tipo que saben quemados no importa cuándo se prepararon. Dejé el pase de puerta en la caja y salí al sur por Spine Road, viendo las luces de la instalación encogerse en mis espejos. Las reglas eran solo medidas de seguridad excesivamente cautelosas. Eso es lo que me dije. Las compañías hacen este tipo de cosas todo el tiempo cuando tienen tecnología propietaria o equipo de investigación que no quieren copiado o robado. La cláusula de confidencialidad tenía sentido. Lo de no fotos tenía sentido. Incluso la parte sobre comportamiento anómalo probablemente solo significaba si la cosa empezaba a gotear o humear o lo que sea llama a alguien antes de que se convierta en una situación peligrosa. Había firmado NDAs más estrictos para rutas farmacéuticas. Eso es lo que seguía pensando mientras emergía a la Dalton y apuntaba al sur hacia Colford. El cielo ya se estaba volviendo púrpura en los bordes. El atardecer venía temprano tan al norte en febrero. Tenía quizás otros 20 minutos de luz decente. Luego sería oscuridad completa hasta la mañana. Abrí el primer café. Todavía lo suficientemente caliente para quemar mi lengua un poco. La autopista se extendía limpia y vacía adelante. Sin otros faros. Sin camiones yendo al norte aún. Solo yo y unas 400 millas de nada congelada entre aquí y Fairbanks. Intenté asentarme en ello. El ritmo del camino. Quiero decir, eso es lo que es el transporte de larga distancia en su mayoría. Encontrar el surco donde tu cuerpo deja de luchar contra el asiento y el ruido del motor se convierte en ruido blanco y las horas empiezan a pasar sin que realmente las notes. Había hecho esta ruta suficientes veces que conocía los hitos de memoria. Los cruces de tubería, los puentes de arroyos, los pequeños desvíos donde podías detenerte si necesitabas encadenar o revisar tu carga. 2 horas abajo, revisar las correas en el próximo cruce de tubería arriba, quizás estirar las piernas. El protocolo de carga decía cada 2 horas, así que eso es lo que haría. El café estaba ayudando. No estaba cansado aún, pero quería mantenerme adelante. Tenía la calefacción corriendo estable y el CB bajo, solo estática y el ocasional pop de interferencia. Nadie más aquí afuera esta noche, aparentemente. Eso estaba bien. No necesitaba la compañía. Pasé el primer cruce de tubería alrededor de las 6:15. No me detuve. Las correas estarían bien por otra hora. Y quería poner más distancia entre mí y Prue antes de detenerme en cualquier lugar. No sé por qué. Solo se sentía mejor seguir moviéndose. El segundo cruce llegó alrededor de las 6:45. La tubería corría arriba en esta sección. Gran tubo plateado sostenido por esos masivos soportes en forma de A que usan en zonas de permafrost. Disminuí la velocidad un poco al pasar debajo. El camino curvaba justo pasando los soportes, y siempre había una posibilidad de hielo negro en la sombra. Eso es cuando lo oí. Golpeteo, metal sobre metal, estable, deliberado, viniendo del remolque. Aflojé el acelerador y escuché. Tap, tap, tap. 3 golpes, pausa, 3 golpes de nuevo. No sonaba como carga moviéndose. La carga se mueve cuando frenas o giras o golpeas un bache. Esto era rítmico, consistente. Siguió incluso cuando el camino era recto y suave. Revisé mis espejos. Nada más que oscuridad detrás de mí y el tenue brillo de mis luces de marcha en el pavimento. Tap. Tap tap. Me dije que era la jaula de metal, palé de metal, temperatura cayendo afuera,
Las cosas se contraen en el frío, las juntas se asientan. Probablemente solo el marco ajustándose mientras la temperatura se igualaba. Jasper dijo que haría eso. La carga había estado controlada por clima en almacenamiento. Ahora estaba sentada en un remolque a 15 abajo. Por supuesto que iba a hacer ruido. Eso tenía sentido. Seguí conduciendo. El golpeteo continuó por quizás otros 10 minutos. Luego paró. No me di cuenta de lo tensos que estaban mis hombros hasta que no lo estaban más. El CB había estado quieto toda la noche, solo el bajo siseo de estática y el ocasional clic cuando golpeaba un punto con algo de interferencia atmosférica. No esperaba nada más. La mayoría de los conductores no corren este tramo de noche a menos que tengan una razón. Y los que lo hacen usualmente se mantienen para sí mismos. Así que cuando crepitó a la vida alrededor de las 7:30, en realidad me estremecí. La voz salió clara. Demasiado clara. Sin distorsión, sin interrupción. Sonaba cerca. Justo detrás de mí. ¿Cerca? Maddie, dijo la voz, Mattie, cariño, necesito que te detengas. Mis manos se trabaron en el volante. Nadie me había llamado así en 20 años. No desde que era un niño. No desde que mi madre estaba viva. Tengo tanto frío, Maddie. Por favor detente solo por un minuto. Era su voz. Mismo ritmo, mismo suave arrastre que tenía cuando intentaba convencerme de algo. La forma en que decía mi nombre cuando tenía miedo a la oscuridad o no quería ir a la escuela. La reconocí inmediatamente. Mi pie empezó a levantarse del acelerador. Luego me contuve. Alcancé la carpeta en el asiento del pasajero, la abrí con una mano. La hoja de ruta estaba arriba, pero debajo estaba la página que Raven me había impreso en el patio. La con los puntos. No respondas a comunicación CB a menos que inicies contacto y verifiques la otra parte. Miré la línea. Mi mano estaba temblando. Maddie, por favor. Tengo tanto frío. Apagué el CB. La cabina se quedó en silencio excepto por el motor y el ruido del camino y mi propia respiración que sonaba demasiado alta en mis oídos. 10 minutos. El protocolo decía apagar la comunicación por al menos 10 minutos si algo anómalo ocurría. Mantuve mis ojos en el camino, ambas manos en el volante. La línea central seguía desviándose a la izquierda en mi visión periférica, y tuve que corregir 2 veces antes de darme cuenta de que era yo el que se desviaba, no el camino. La tira de estruendo rugió bajo mis llantas derechas. Tiré el volante a la izquierda. Sobrecorregí. El camión se balanceó. Lo facilité de vuelta al centro y me obligué a respirar más lento. Mi madre había estado muerta por 18 años. Ataque al corazón en un estacionamiento de Dennis en Sacramento. Recibí la llamada de mi tía mientras trabajaba en un empleo de construcción en Reno. No llegué a tiempo para el servicio. Esa voz no era ella. No podía ser. Revisé el reloj en el tablero. 7:33, necesitaba mantener la radio apagada hasta las 7:43. El camino se extendía recto y negro adelante. Mis faros captaban los reflectores en los marcadores de hombro y nada más. Sin otros camiones, sin edificios, sin luces excepto las mías. Me concentré en mantener el camión centrado, en vigilar la línea blanca, en contar los soportes de tubería mientras los pasaba. 4 minutos. 5. El temblor en mis manos empezó a aliviarse. 6 minutos. Pensé en detenerme, revisar el remolque, mirar lo que estaba haciendo ese sonido de golpeteo. Luego pensé en la voz y decidí que prefería seguir conduciendo. 7 minutos. La tira de estruendo captó mi llanta de nuevo, y corregí sin pensar esta vez. Memoria muscular volviendo. 9 minutos. A los 10, alcancé el CB y lo encendí de nuevo. Estática. Solo estática. Esperé, escuché, vigilé el indicador de canal para ver si alguien transmitía. Nada. El vacío debería haber sido un alivio. Lo sé. Debería haber estado contento de que la voz se hubiera ido y fuera solo yo y el camino de nuevo. Y lo que sea que fuera, había terminado. Pero no me sentía aliviado.
Sentía como si algo hubiera estado probando la puerta. Y solo apenas recordé cerrarla a tiempo. La autopista seguía extendiéndose adelante. Línea blanca, línea amarilla, reflectores, oscuridad. Tenía otras 350 millas a Coldwood, luego otras 250 a Fairbanks, luego el desvío a Gacona y el punto de entrega. La hoja de protocolo todavía estaba abierta en el asiento del pasajero. Las reglas no se sentían teóricas más. Se sentían como lo único entre mí y lo que fuera que estuviera viajando en la parte trasera de mi camión. Llegué a Coldwood alrededor de las 9:45. La estación de combustible estaba iluminada lo suficientemente brillante para doler después de 3 horas de oscuridad en la autopista, y estacioné en la isla de diésel más lejana del edificio. Fuerza de hábito. Llené los tanques primero, viendo los números subir, luego trabé el camión y entré. El baño era de ocupación única con un calentador de espacio montado en la pared. Me lavé las manos 2 veces, salpiqué agua en mi cara, me quedé allí por quizás 30 segundos, solo dejando que el calor se empapara. Mi reflejo se veía normal, cansado, pero normal. Supuse que eso era algo. El café estaba adjunto a la estación de combustible a través de una puerta conectadora. Empujé y me golpeó el olor a grasa de freidora y café quemado y la estación de rock clásico que alguien tenía, tocando en altavoces montados. Fleetwood Mac. Había quizás 6 personas dispersas por las cabinas y taburetes del mostrador, todas en equipo de trabajo o capas invernales. Nadie miró cuando entré. Agarré una cabina cerca de la parte trasera, dejé la carpeta de protocolo en la mesa y ordené café y una hamburguesa de un mesero que parecía de unos 20 y no preguntó mi nombre. Trajo el café en menos de 1 minuto. Era aguado y demasiado caliente, y bebí la mitad de todos modos. El ruido ayudaba. La música y la conversación baja y el traqueteo de la cocina, todo se mezclaba en esta pared de sonido que hacía que las últimas 3 horas se sintieran distantes. Irreales, quizás. Casi podía convencerme de que el golpeteo había sido vibración del camino y la voz había sido algún bromista. CB con un escáner de frecuencia y un sentido del humor enfermo. La gente hace ese tipo de cosas. No común, pero no imposible. Estaba a la mitad de la hamburguesa cuando noté al policía estatal. Estaba sentado en el mostrador a unos 15 pies de distancia, angulado para poder ver la mayoría de la habitación. Uniforme de Alaska State Trooper, cinturón de deber, sombrero de invierno puesto en el taburete a su lado. Estaba cuidando una taza de café y mirándome. No mirando fijamente, solo mirando. El tipo de mirada que dan los policías cuando deciden si algo vale su tiempo. Seguí comiendo. No hice contacto visual, no miré a Wei, solo mantuve mi ritmo estable y trabajé en las papas. Se levantó quizás 2 minutos después y caminó. Buenas noches, dijo. ¿Buenas noches? Asintió al banco vacío al otro lado de mí. ¿Te importa si me siento? Hice un gesto al asiento. Se sentó, puso su café en la mesa, dobló sus manos frente a él. De cerca, podía ver su placa de nombre. Parsons. Ojos avellana, afeitado limpio, piel enrojecida por el viento. Quizás mediados de 30. ¿Largo viaje? Preguntó. Prué a Gacona. Esa es una ruta. Miró la carpeta de protocolo, luego de vuelta a mí. ¿Estás con Linden Conductor por contrato? Asintió lentamente. ¿Qué estás transportando? Equipo. Científico. ¿De qué tipo? El conocimiento dice gabinete de monitoreo ambiental de unas 840 libras. Parsons inclinó la cabeza. ¿Te importa si veo el papeleo? No me gustaba, pero no tenía razón para rechazar. Deslicé la carpeta a través de la mesa. La abrió y sacó el conocimiento de embarque, lo escaneó sin tocar las otras hojas. Luego lo puso abajo y tocó la línea de descripción de carga con un dedo. Gabinete, dijo. Eso es lo que dice. ¿Viste qué hay adentro? Estaba sellado cuando lo recogí. ¿Dónde lo recogiste? Patio de ConocoPhillips fuera de Deadorse. Me miró por un latido, luego deslizó la carpeta de vuelta a través de la mesa. ¿Corriendo directo? Planeando hacerlo. El servicio meteorológico dice vientos aumentando durante la noche.
40 quizás 50 millas por hora rachas al norte del cruce del río Yukon. Podría cerrar el camino si empeora. Lo vigilaré. Parsons tomó su café, tomó un sorbo, lo puso de vuelta. No dijo nada por unos segundos, solo me miró. Pareces estable, dijo finalmente. No sabía qué decir a eso, así que no dije nada. Se recostó en la cabina. He estado trabajando esta autopista por 6 años. Visto muchas cosas que no tienen sentido aquí arriba. Gente conduciendo sola que jura que oyó voces. Tipos que se detienen por autoestopistas que no están allí cuando se detienen. Equipo que actúa mal sin razón. Hizo una pausa. La mayoría es explicable. Frío, aislamiento. Fatiga. Tu cerebro llena los vacíos. Asentí. Pero algo de eso no es explicable, dijo. Y los inteligentes no intentan. Mantuve mi cara neutral. Ok. Si ves a alguien caminando solo allí afuera, dijo Parsons, sigue conduciendo. No te detengas. No disminuyas. Ni siquiera pienses en ello. ¿Entiendes? Ese golpeó diferente. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Sí, dije. Entiendo. Me estudió por otro momento, luego se levantó y tomó su sombrero del taburete del mostrador. Conduce seguro. Lo haré. Salió por la puerta conectadora sin mirar atrás. Me quedé sentado allí por quizás otro minuto, mirando la carpeta de protocolo en la mesa. La frase comportamiento anómalo todavía estaba atascada en mi cabeza, pero ahora tenía compañía. Si ves a alguien caminando solo allí afuera, sigue conduciendo. Eso coincidía con la hoja de reglas, palabra por palabra. Básicamente, protocolo número 6. No te detengas por peatones o motoristas varados sin confirmación por radio de despacho. No había pensado mucho en ello cuando firmé el formulario. Supuse que era cobertura estándar de responsabilidad. Pero Parsons no trabajaba para ConocoPhillips. No sabía qué había en mi remolque. No debería haber conocido los protocolos. Pagué la cuenta, dejé un 10 en la mesa y salí de regreso al camión. La primera hora de regreso en el camino fue quieta. Quiero decir, realmente quieta. Sin golpeteo, sin voces, sin rarezas CB. Solo el motor y las llantas y la ráfaga ocasional de viento golpeando el remolque de lado. La autopista estaba vacía. No pasé un solo vehículo yendo al norte y nadie me adelantó yendo al sur. Revisé las correas en el cruce de tubería justo pasando Colfort. Todo estaba apretado. El palé no se había movido. El envoltorio de plástico negro se veía igual. Puse mi mano cerca del piso del remolque y sentí frío radiando de la carga. Pero eso podía ser normal. Era 20 abajo afuera. De regreso en la cabina, encendí el CB y cambié los canales. Nada más que estática. Lo dejé en el canal 19 y seguí conduciendo. Alrededor de las 11:15, empecé a preguntarme si quizás había exagerado. El golpeteo podía haber sido el marco asentándose. La voz podía haber sido una broma o un mal funcionamiento. La advertencia de Parsons podía haber sido consejo genérico que da a cada conductor solo este tiempo del año. Había estado despierto desde las 3:30 y corriendo en café y adrenalina que juega con tu cabeza. Estaba casi convencido para cuando vi la aurora. Había estado visible toda la noche como un tenue brillo verde en el horizonte norte. Nada inusual para febrero. Pero en algún lugar alrededor de las 11:30, empezó a brillar más. La banda se estiró más ancha y empezó a moverse rápido, ondulando al sur a través del cielo en olas que pulsaban y se doblaban sobre sí mismas. Verde, luego amarillo pálido en los bordes, luego de vuelta a verde, lo suficientemente brillante para arrojar sombras en la nieve. La autopista se veía diferente bajo ella, más plana, quizás más vacía. Los soportes de tubería y los berms de nieve y los abetos dispersos todos se veían como recortes, bidimensionales, despojados de cualquier cosa que los hiciera reales. Mantuve mi velocidad estable y mis ojos en el camino, pero podía sentir la luz cambiando arriba. Eso es cuando el golpeteo empezó de nuevo. 3 taps, pausa, 3 taps, más rápido que antes, más insistente. El ritmo era más apretado, más agudo,
Y no paró después de 10 minutos. Solo siguió. No toqué los frenos, no me detuve. Bloqueé mis ojos en la línea central y mantuve el acelerador donde estaba. La aurora onduló arriba y el golpeteo siguió y empujé al sur a través del corredor vacío de autopista con mis manos apretadas en el volante. Parsons tenía razón. Los inteligentes no intentan explicarlo. Sabía que la próxima prueba venía pronto. La figura apareció quizás 200 yardas adelante en el hombro derecho, solo parada allí de espaldas al camino. Aflojé el acelerador sin pensar. Eso es reflejo. Ves a alguien varado en febrero a medianoche en la Dalton. Empiezas el proceso de detenerte incluso si tu cerebro no ha alcanzado aún. Luego recordé a Parsons. Presioné más fuerte. El ruido del motor subió. La figura se giró. Eso es cuando lo vi. El parka se veía bien. Azul oscuro, quizás negro, capucha arriba, ceñida apretada como lo haces cuando el viento es malo. Postura normal, altura normal. Pero la cara, era pálida, plana, equivocada. No como alguien enfermo o congelado, como piel estirada apretada sobre algo que no era hueso, algo rígido. Las facciones estaban allí, ojos, nariz, boca, pero no se sentaban bien, no se movían. Toda la cara se veía pintada en una máscara que intentaba demasiado parecer humana. La figura levantó su brazo, lento, deliberado, apuntando directo a mi remolque. No frené, no disminuí. Mantuve el pedal abajo y vi la figura crecer en el parabrisas, luego deslizarse pasando a mi derecha a 60 millas por hora. Miré el espejo lateral. La figura todavía estaba allí. Mismo tamaño, misma distancia. Estaba haciendo 60 y no se hacía más pequeña. Solo estaba allí en el hombro, brazo todavía levantado, manteniendo el paso sin mover sus piernas, sin caminar. Sin nada. Conté hasta 5, revisé de nuevo. Desaparecida. Solo camino vacío y berms de nieve iluminados verde por la aurora. Mantuve mis manos trabadas en el volante. Mantuve mi velocidad estable. Mi pecho se sentía apretado, pero me obligué a respirar normal. Adentro por la nariz, afuera por la boca. Eso es lo que te dicen. Una milla después, vi la segunda. Mismo lugar. Hombro derecho facing the road distime. Armor rediras, pointing. I didn't slow, didn't touch the brake. I drove past and it did the same thing. Stad the same size in the mirror for way too long, then blink out. Tier 1 came maybe al family after that. Then a fourth. They were spaced like mile markers, like someone planted them there on purpose. Each one standing motionless in the cold, arm up, finger extended toward my load. I started checking the mirrors. The tapping started again, different this time. 3 quick hits, sharp metal on metal. Pause. 3 quick hits. Pause. Same rhythm. Over and over. Steady and deliberate. Not random. Not thermal shift or vibration from the road. Intent. That's the word that came to me. The tapping had intent behind it. I kept driving. The aurora pales to overhead in white bands that stretched all the way across the sky. Now rippling shouting waves that made the snow look alive. The tapping kept going. 3 hips, pause, 3 hips, pause. It didn't stop, didn't slow, just kept repeating. Then I felt it. The urge. Should stop and check the chance. That thought dropped into my head, fully formed, calm, reasonable, practical. The straps might have loosened. The pilot could have shifted. I'd been driving for hours. It made sense to pull over just for a minute, just to be safe. I actually started easing off the throttle. Then I caught myself. That wasn't my thought. I mean, it was in my head. Yeah. But it didn't come from me. It felt planted, dropped in from somewhere else. The tone was wrong. The timing was wrong. I don't pull over to check straps unless I hit a pothole or feel something shift. I checked them 90 minutes ago at Cold Foot. Nothing had changed,
but the urge kept pressing, insistent, reasonable, calm. Just stop. Just check. Just look. I gripped the wheel tighter and kept my foot where it was. My phone was in the cup holder. I grabbed it without looking away from the road. 1 bar. I pulled up Raven's number and hit call. It rang 11, twice, 3 times. No answer. 4 rings. 5. Voicemail picked up. Her voice clipped and professional. You reached Raven Nap at Linden Transport. Leave a message. I ended the call. Tried again. Submitting. Straight to voicemail. After 5 rings, I pulled up the keypad and dialed 911. The call connected. I heard it ring 11. The screen went black. Just died. No warning. No low battery alert. The display cut out completely. I hit the power button. Nothing. Held it down. Still nothing. The phone was dead. The truck still had power. Dash lights were on. Headlights working. Engine running smooth. But my phone was a black brick in my hand. I tossed it back in the cup holder. The dashboard clock blinked. I glanced at it. 11:47, it blinked again. 12:32, I stared. 45 minutes had just jumped forward. Just vanished. I checked my watch. The analog one were because I don't need charging. 11:51, the dashboard clock blinked again. Still said 12:32. Then it reset. 11:51, mad my watch now. I kept driving. What else was I going to do? The tapping continued. 3 hits. Pause. 3 hits. The figures kept appearing. One every mile or so. Always on the right, always pointing. I didn't look at them directly anymore. Just kept my eyes on the center line and let them slide past in my peripheral vision. The thought came again. Turn around. Calm, steady, reasonable. This was a mistake. The hope wasn't worth it. I could drive back to Colford, park at the cafe, wait until morning, call Raven, and tell her it was done. She'd kept the first half of the payment. That was fine. That was fair. I'd be safe. The word sat in my head like a weight. Safe. And that scared me because I felt calm about it. Genuinely calm. The idea of turning around didn't make me anxious or guilty or worried about the money. It just felt right, obvious. Smart, which meant it wasn't mean. I don't quit hopes. I've never quit a hope. I've worked through broken ribs, through the flu, through 2 winters and Fairbanks before I had decent gear. I don't just turn around because things get weird. But this felt different. This felt easy. This felt like relief. And that's how I knew it was planted. The CB radio clicked. I ante touched it. Ante leaned against the dash. Ante hit a bump. It just clicked on. Static filled the cab. Low, steady, with a noise. I stared at the radio. The volume knob turned by itself. Slow, deliberate. The static got louder. I reached for the power knob. The static cut out. A voice came through. Maddie. Same voice. Same cadence. My hand froze halfway to the knob. Maddie, pull over. I'm cold. I didn't move. Didn't breathe. The aurora rippled overhead. The tapping continued from the trailer. 3 hits. Pause. 3 hits. The voice waited. The AM/FM radio clicked on. I didn't touch it. Ante touched it since I got in the truck at yard 7. The CB was already running static and that voice kept calling me Maddie. And now the FM decided to join in. It didn't fade in or warm up, just clicked on at full volume. A man's voice came through. Calm, professional,
The kind of voice you hear on public radio during weather updates or traffic advisories. Attention northbound traffic on the Richardson Highway. Road closure in effect at milepost 227 due to avalanche hazard. All vehicles are advised to take the eastern bypass via Old Valdez Trail. Repeat, road closure at milepost 227. Detour via Old Valdez Trail. Ibasnte on the Richardson Jet. Still at Anotero Urbe 4 hit the junction south of Delta. And in the highway was up here pretty well after 3 months of running lows. There was no eastern bypass. Old Valdez Trail was a historic route that ain't been maintained in decades. You couldn't drive it in February. Probably couldn't drive it in July. The voice repeated the message. Same tone, same passing, word for word. Then it said my name. Driver Bell. Please acknowledge. My foot is off the throttle. The voice waited 5 seconds off the there. Then it came back. Mark Bell, acknowledged road closure and confirmed detour route. I reached for the power knob and twisted it off. The radio went silent. My hands were shaking a little. I set them back on the wheel and counted to 10 pulgadas my head, then pulled the protocol folder off the passenger seat with my right hand while steering with my left. I flipped it open. The pages were crumpled from being handled too many times already tonight. I found the line I was looking for. Protocol says, do not respond to any radio communication, CBFM-AM, unless you initiate contact and verify the other party's identity. If unsolicited communication occurs, power off the device for a minimum of 10 minutes before resuming use. 10 minutes. Same rule as the CB. I checked the dashboard clock. 11:53 y turned it back on at 1203. I set the folder back on the seat and kept driving. The aurora was still rippling overhead into the white-green bands that pulsed like something breathing. The roads stretched out flat and empty under the headlights. No other vehicles, no lights anywhere except the truck in the sky. The tapping started again. Same pattern. 3 hits, pause, 3 hits, pause. Sharp metal on metal sound coming from the trailer. I'd heard it twice already tonight, and both times I rationalized it or ignored it. This time felt different. I started counting in my head. 1, 2, 3, 4, 5 the tapping matched me. I stopped counting. The tapping stopped. I waited 5 seconds, then started again. 1, 2, 3, 3 taps. Pause. 4, 5, 6 3 taps. Pause. It was tracking me. Whatever was back there in that black wrapped cabinet was listening to my thoughts or my breathing or the rhythm of my heartbeat. And it was tapping along like it knew exactly what I was thinking. I stopped counting and gripped the wheel tighter. The tapping continued. Same rhythm. 3 hits. Pause. 3 hits. Pause. Steady and deliberate and round. I kept my eyes on the road and didn't let myself think about it. 10 minutes. I used to drive for 10 minutes and then I could turn the radio back on and it would be static or nothing or some actual station playing classic rock at midnight. The counting thing was a coincidence. Road vibration, cargo settling, thermal contraction. I had signed a protocol sheet that mentioned anomalous behavior, but that didn't mean the thing could read my mind. I checked the clock. 11:56, 7 minutes left. I hit Paxton around 12:40. The tapping had stopped 5 minutes earlier, cutting out at 11 like someone flipped a switch. The aurora was still going, but it had dimmed a little, pulling back from those white bands into narrower ribbons that flickered instead of pulsed. I antes in another figure on the shoulder since I turned the FM off. No voices on the CB. No new shouts planted in my head telling me to stop or turn around. Just road and darkness and the hum of the engine. Paxen wasn't much. A lot had closed for the winter, a couple of buildings I couldn't identify in the dark. And a dot maintenance area on the east side of the highway with a chain link fence and a gravel lot full of plows and graders. The work lights were on.
That's what made me pull in breed with a Johens mounted on poles lighting up the whole lot. Like a construction site. Real light, electric light, the kind that didn't pulse or ripple or cast shadows that moved around. I slowed and turned into the access road, gravel crunching under the tires. There were 3 tracks parked near the building, 2 plow rigs with blades angled down and 1 smaller utility pickup. All of them looked normal, dirty and rose salted and real. I pulled the rig to a stop near the fence about 50 pies from the building and put it in park. Left the engine running. The work lights were bright enough I could see the whole lot, the building, the equipment. Everything looked solid, normal, like the world had gone back to making sense. I sat there for 30 seconds just breathing and letting my shoulders drop. Then I remembered I was supposed to check the straps every 2 hours and I hadn't done it since the cold thought. That was over 2 hours ago, probably closer to 3. I grabbed my flashlight from the door pocket, zipped my parka all the way up, and opened the cab door. The cold hit me immediately. 20 below, maybe colder. The kind of cold that goes straight through your lungs and makes your teeth ache. I stepped down onto the gravel and shut the door behind me, then walked around the side of the trailer toward the rear. The work lights lit everything up pretty well, but I turned the flashlight on anyway. Clicked it twice to make sure it was working. Beam came out strong and white. I reached the back of the trailer and stopped. The black plastic wrap was bulging. Not a lot, maybe 6 pulgadas, but it was pressing outward from the center of the pallet, like something inside was pushing hard against the wrap, stretching it tight. The plastic was thick, industrial shipping grade, the kind used to waterproof freight. But it was bowed out in a smooth curve that hadn't been there when Jasper loaded it at yard 7. I stepped closer and aimed the flashlight. There was a wet line running down the side of the wrap. It started about halfway up the cabinet and ran straight down to the pallet base, maybe an inch wide, glistening under the flashlight beam, but it wasn't wet anymore. It was freezing as I watched it, the moisture turning to thin ridges that layered over each other like candle wax. I stood there staring at it for a few seconds, trying to figure out what I was looking at. The cabinet was cold when they loaded it. Jasper said it had been climate controlled and would equalize, but it was 20 below outside. If it was warming up, it wouldn't be sweating. And if it was sweating, the moisture wouldn't freeze that fast unless it was colder than 20 below. I didn't touch it. Didn't get any closer. Just stood there with the flashlight on it and the work lights buzzing overhead and the gravel crunching under my boots every time I shifted my weight. The protocol sheet said to report anomalous behavior immediately. This probably counted, but my phone was dead and I didn't know who I'd call anyway. Raven wasn't answering. Jasper didn't give me a number. The delivery contact at Gacona wouldn't me anything until I got there. I turned and walked back to the cab. The glove box had the usual stuff. Registration, insurance card, a half-empty pack of gas station ibuprofen, 2 pence, and a small coil of braided copper cable with alligator clamps on buttons. I pulled the cable out and nailed it under the dome light. It looked like welding gear, heavy gauge copper braid, maybe 8 pies long, with spring-loaded clamps that had teeth designed to bite into metal. The copper was clean, no oxidation, no corrosion. It had been placed there recently. I turned it over in my hands and checked the clamps. They opened smooth and snapped shut tight. Then I remembered the protocol sheet and flipped it open again, running my finger down the lines until I found it. Protocol 5. If you experience persistent mechanical or electrical interference, ground the cargo container to the vehicle from using the copper lid provided in the glove compartment. Attach one end to a bare metal surface on the truck from and the other to the steel cage. Do not touch the container itself. Ground the cargo. That wasn't standard. I'd hold plenty of freight that needed tie down or temperature monitoring or careful handling, but I'd never hold anything that needed to be grounded like a live circuit. I looked at the copper cable again. This wasn't an afterthought. Somebody designed this. Somebody knew the cargo might do something that required containment, and they put a grounding strap in the glove box ahead of time and got it into the rules. Electricity,
Interference, grounding. I didn't know what was in that cabinet, but it wasn't just environmental monitoring equipment. I grabbed my flashlight, shoved the copper cable into my Parker pocket, and got out of the cab. The flatbed was just over 4 pies off the ground. I grabbed the side rail and pulled myself up, boot scraping on the diamond plate until I got my knee over the edge and rolled onto the bed. The tapping stopped. It had been going again for the last 2 minutes, quiet, barely audible over the engine, but steady. 3 hits. Pause. 3 hits. Pause. Now it cut out completely, and the silence that replaced it felt heavy. Wrong. I stayed crouched on the flatbed for a few seconds, listening. Nothing, just the engine idling and the wind moving across the lot and the buzz of the work lights overhead. I stood up slowly and walked toward the pallet. The black plastic wrap was still bulging in the center. The frozen wet line was still there, rigged and layered. I didn't get close enough to touch it. I pulled the copper cable out of my pocket and uncoiled it, letting it hang loose in my hands. One end in my left hand, one end in my right, 8 pies between them. I turned toward the front of the flatbed and crouched down near the frame rail. The bed was aluminum, but the frame underneath was steel. I aimed my flashlight at the joint where the bed bolted to the frame and found a bare spot where the paint had worn off. Clean metal, good contact point. I opened the alligator clamp and positioned it over the bare spot, then let it snap shut. The teeth bit into the steel and held tight. I gave it a tug, didn't move, one end grounded. I turned back toward the pallet, letting the cables spool out behind me as I walked. The cage was steel, painted black with horizontal bars spaced about 6 pulgadas apart. I aimed the flashlight at the bars and stepped closer. There was frost on the metal. Not everywhere, just certain spots. Small patches of white build-up clustered near the center of the cage, mostly on the bars closest to the cabinet. The pattern didn't look random. It looked like contact marks, like something inside had been pressing against the bars over and over in the same places. I heard footsteps on gravel. I turned and saw a guy walking toward the truck from the direction of the welding. He was wearing dock overalls and a reflective parka, hands shoved in his pockets, nightcap pulled low, maybe 30 years old, narrow face, tired eyes, blank hair sticking out under the cap. He stopped about 10 pies from the truck and called out, "Hey, you need something?" I didn't answer. I was holding the loose end of the copper cable in my right hand. The alligator clamp hanging open. The cabinet was 3 pies in front of me. The guy was 10 pies to my left. He took a step closer. "You okay?" I focused on the cage, found a bare spot where the paint had chipped off one of the horizontal bars right near the center. I opened the clamp wider and moved it toward the bar. "Hey," the guy said again. "You hear me?" I pressed the clamp onto the bar and let it snap shut. The cabinet responded. I clamped the second alligator clip to the steel cage bar and the cabinet hit the inside with one hard impact that ran through the whole flatbed. I almost went down, caught myself on the cage frame with my free hand. The cabinet slammed again from the inside, metal on metal, loud enough I felt it in my ribs. Manuel stopped walking, just froze midst about 20 pies out. Then he tilted his head slow like he was listening to something he couldn't hear. The cabinet went still. I stood there gripping the cage, breathing hard, watching Manuel. He didn't move for maybe 5 seconds, just stood with his head tilted and his hands still in his pockets. Then I started walking again, not toward the building, toward the passenger side of my truck. His gait was wrong. Stiff? Like his knees didn't even right. Like someone who'd never walked before trying to figure it out. I realized it then. Too late. But I got it. Grounding didn't protect the truck. It gave the cabinet a path into the frame, out through the electrical system, out into anything close enough. Manuel kept coming slow and steady and round. I grabbed the alligator clip on the cage and tore it off. The copper lids swung free and the cabinet slammed again, harder this time, and the black plastic wrap split right at the ball. Thin black fluid pushed out through the tear, not dripping, reaching in strands that moved on their own,
Stretching toward the cage bars. Where it at the steel, it turned white, not frost. The metal itself bitten and crumbled, flaking off in patches. I didn't want to see more. I jumped off the flatbed, hit the gravel hard, rolled my ankle a little, but kept moving. I yanked open the cab door, and climbed in, slammed it shut, turned the key. The engine was already running. I left it on. Is the truck forward slow? Manuel was still coming toward the passenger side, and I didn't want to hit him. I kept walking. Didn't react to the truck moving. Just kept that stiff gait, arms at his sides now, head still tilted. I gave it a little more gas and swung wide to avoid him. I turned, followed the truck for 3 steps, 4 steps. Then his legs went out from under him and collapsed onto the gravel. I checked the side mirror. Manuel's body was sinking. Not settling, sinking into the gravel like the ground was water. A dark stain spread outward from where the fallen, wider than it should have been, moving in a way that looked deliberate, like something alive feeling its way across the lot. It didn't stop, didn't just kept rolling through the access road back onto the highway and punched the throttle. The tapping started again from the trailer. Symmetry hit pattern, faster now. I didn't look back. Por Glen Allen, el cielo estaba empezando a levantarse. No mañana completa aún, pero ese gris pálido que viene antes del amanecer en febrero. Suficiente luz para ver el camino sin faros. Había estado conduciendo por quizás 1 hora, quizás más. El reloj en el tablero seguía saltando. 12:15, luego 11:58, luego 1:03. Así que dejé de revisarlo. El golpeteo se había quedado quieto alrededor de 20 minutos atrás. Solo paró a mitad de patrón y no empezó de nuevo. Giré a la Richardson Highway yendo al sur hacia Gacona. El camino estaba vacío. Sin otros vehículos, sin luces excepto las mías. Luego lo vi. Débil pulso rojo en el horizonte como arcos, intermitente, parpadeando encendido y apagado en ritmo irregular. Sabía qué era o sabía de dónde venía. El sitio Harp estaba quizás 10 millas adelante. Seguí conduciendo. La puerta estaba abierta cuando llegué allí, solo abierta de par en par. Sin brazo de barrera, sin guardia en la caseta. El pequeño edificio junto a la entrada tenía su puerta colgando mitad fuera de las bisagras, y las ventanas estaban oscuras. Más allá de la puerta, podía ver las torres, 180 de ellas, había oído una vez. Altos mástiles de aluminio en una grilla extendiéndose hacia la nieve. Brillo azul blanco rodaba entre ellas. No luz exactamente, más como fuerza visible. Pulsaba y ondulaba, chasqueando de torre a torre en líneas irregulares. Detuve el camión justo fuera de la puerta. Debería haber dado la vuelta, conducido de regreso a Glen Allen, llamado a alguien, hecho literalmente cualquier otra cosa. Pero sabía que el envío era para este lugar. La hoja de entrega decía Estación de Investigación Harp, Gacona. Este era, así que entré. El camino de acceso estaba pavimentado, pero cubierto en una delgada capa de nieve. Mis llantas crujieron sobre ella. El brillo entre las torres se hizo más brillante mientras me acercaba, arrojando sombras duras que se movían mal. Una mujer salió corriendo de entre 2 filas de torres, agitando ambos brazos sobre su cabeza. Golpeé los frenos. Siguió viniendo, señalándome para detenerme corto. ¿Lo hice? Mantuve el motor corriendo. Vino alrededor al lado del conductor y bajé la ventana. El aire frío me golpeó fuerte. Era quizás de 40, cabello negro corto recogido apretado, overoles y una chaqueta de utilidad. Su cara era aguda y enfocada, y parecía que no había dormido en una semana. Su mano izquierda estaba quemada negra hasta la muñeca. La piel estaba agrietada y pelando, y podía ver hueso en un par de lugares. No parecía notarlo. «¿Eres el conductor?», dijo. No una pregunta. «Sí, tienes el contenedor». «Sí, sácalo del camión ahora». Plataforma de concreto 30 pies adelante a tu izquierda. Miré pasando ella, vi la plataforma. Gran cuadrado de concreto vertido, quizás 10 pies de ancho, sentada en la nieve entre 2 filas de torres.
El gabinete golpeó desde adentro del remolque. Un golpe, 2, 3. La mujer, Aria, supuse de la hoja de contacto, no se inmutó. La jaula se está doblando, dije. Lo sé. Muévete. Puse el camión en marcha y rodé adelante a la plataforma, angulando la cama plana para que el palé estuviera alineado. Bajé, fui alrededor atrás y empecé a desenganchar las cadenas. El envoltorio de plástico negro estaba roto amplio ahora. El fluido negro se había extendido a través de mitad del palé, comiéndose la jaula de acero en parches. Las barras estaban dobladas hacia afuera en el centro, curvadas casi hasta romperse. Saqué la última cadena y agarré el mango del gato de palé, lo tiré hacia el borde de la cama plana. El brillo entre las torres chasqueó hacia el gabinete todo a la vez como si hubiera estado esperando. Empujé el palé fuera de la cama plana a la plataforma de concreto. Golpeó fuerte y la jaula se abrió en un lado. El gabinete cayó a través, aterrizó de lado, y la puerta se rompió. Algo se levantó de él. No puedo describir qué era. Mis ojos no lo sostenían. Cada vez que intentaba mirar directamente a él, mi visión se deslizaba al lado como intentar enfocarme en algo en un sueño. Tenía forma. Sé eso. Alto, quizás 8 pies, quizás más. Se movía, pero no de la forma en que las cosas se mueven. Luego habló. Maddie. La voz de mi madre. Mismo ritmo, mismo tono. Maddie, tengo frío. Di un paso hacia él. No pude evitarlo. Mis piernas solo se movieron. Aria agarró mi brazo y me tiró de vuelta fuerte. No, dijo. El brillo entre las torres pulsó más brillante, chasqueando en arcos más apretados hacia la cosa en la plataforma. No reaccionó, solo siguió levantándose, extendiéndose, alcanzando. La matriz puede fijarlo, dijo Aria. Lo suficiente para el apagado. Pero te necesito en el edificio de control. Puerta roja, lado norte. Golpea el apagado de emergencia. Gran palanca amarilla. Lo sabrás. ¿Qué pasa si no lo hago? Sigue extendiéndose. La cosa en la plataforma se giró hacia nosotros. Todavía no podía verla claramente, pero la sentí mirando. Maddie, ven aquí. Corrí. El edificio de control era una estructura prefabricada baja con una puerta roja en el lado norte, justo como dijo. Lo golpeé a toda velocidad, lo empujé abierto, tropecé adentro. Filas de racks de equipo, monitores, cables por todas partes, y en el centro, una gran palanca amarilla montada en la pared con una cubierta plástica clara sobre ella. Levanté la cubierta y tiré la palanca abajo. Todo se oscureció, no solo el edificio, todo el sitio. El brillo entre las torres se cortó instantáneamente, y el zumbido que no había notado hasta entonces paró todo a la vez. Corrí de regreso afuera. La cosa todavía estaba en la plataforma, pero se estaba colapsando, doblándose sobre sí misma. Los arcos azul-blanco se habían ido, pero podía verla claramente ahora en la luz pálida del amanecer, y deseé no poder. Se estrelló de vuelta al gabinete fuerte. Toda la plataforma se agrietó. Luego las torres empezaron a fallar. No cayendo, fallando. Como si algo las estuviera comiendo desde la base arriba. El aluminio se oscureció, luego se dobló, luego colapsó en secciones. Fluido negro rayado a través de la nieve hacia las bases de las torres. Mismo material del gabinete, moviéndose rápido. No esperé a ver qué hacía cuando llegaba allí. Corrí de regreso al camión, subí, cerré la puerta de golpe y golpeé el acelerador. Las llantas giraron en la nieve, atraparon, y zigzagueé a través de la puerta al camino de acceso. Detrás de mí, las torres se estrellaban una tras otra en una reacción en cadena. El sonido era enorme. Metal gritando y chasqueando y golpeando suelo congelado. Mantuve el gas abajo y no miré atrás hasta que golpeé la Richardson Highway. Para entonces, el sitio estaba a media milla detrás de mí y no podía verlo más a través de los árboles. 2 semanas después, Linden Transport terminó mi contrato. Sin explicación, solo una carta formal diciendo que mis servicios ya no eran requeridos. Efectivo inmediatamente con un cheque final por horas trabajadas enviado a mi dirección de anchoraje.
El cheque llegó 3 días después de eso. Cantidad correcta, sin nota. Lo cobré y no pregunté. Las noticias corrieron una historia sobre un incendio destruyendo una instalación de investigación abandonada, cerca de Gacona. Mal funcionamiento eléctrico, dijeron. Sin lesiones reportadas. El sitio había sido desmantelado años atrás y el fuego se contuvo en la propiedad. Lo vi en la TV en un bar en Basilla. Vi todo el segmento. Mostraron footage aéreo del campo de Torres, cada mástil abajo. Marcas de quemado negro a través de la nieve en líneas que no se veían random. Un boletín de Dodge salió una semana después listando a Manuel Peters como desaparecido. Visto por última vez en el área de mantenimiento de Paxen el 25 de febrero. Cualquiera con información contacte a Alaska State Troopers. No contacté a nadie. Mantuve la página de reglas. Está en mi billetera ahora, doblada 2 veces. El papel empezando a desgastarse en los pliegues, pero todavía puedo leerlo. Hoja de protocolo. 8 ítems numerados impresos en membrete de ConocoPhillips. Fue el único briefing preciso que obtuve para ese trabajo. Ya no conduzco por contrato. Tomé una posición en un almacén en Anchorage. Horas estables, sin rutas nocturnas, pero todavía sigo los protocolos. Cada canal de radio quieto es una razón para apagarlo por 10 minutos. Cada peatón solo en un camino de Alaska es una razón para seguir conduciendo. No me detengo. No disminuyo. No miro 2 veces. Eso es. Esa es la regla.